Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 18 de febrero del 2022, como siempre en compañía de... May. Espero que todas y todos estén bien. Volvimos a grabar presencial. Estamos de vuelta en el estudio de Delfino.cr, conocido también como la Sala de Diego. La Sala de Diego. Los temas de esta semana, hay temas densos. Dos temas principales a los que probablemente le dediquemos la mayor parte del programa. El primero de ellos va a ser explicar qué fue lo que dijo la Sala en cuanto a la condonación de deudas para los trabajadores independientes para el seguro de la caja, que ya está el fallo completo, ayer salió. Correcto. Ya está la nota, pero bueno, vamos a tratar de explicar un poco qué es lo que dice y cuáles son sus implicaciones. Adicionalmente, ayer también se conoció un error que en la aprobación de unas leyes que tiene implicaciones o podría tener implicaciones en grandes casos de corrupción y la evidencia ahí recopilada. Entonces vamos a explicar un poco cómo fue que llegamos a ese error y en qué quedan los casos de corrupción. Esto afecta directamente el caso Cochinilla y la operación Diamante. Adicionalmente vamos a hablar de otra serie de proyectos que fueron dictaminados y aprobados esta semana. Que si los mencionamos ahorita prácticamente ya quedarían mencionados por el resto del programa, así que vamos a pasar de una vez al tema fuerte. Vamos a empezar con los temas de fondo. Entonces, Lucho, ¿qué fue lo que dijo la Sala sobre condonación de deudas? Yo esperaba que... vamos a ver, la Sala falló este caso en octubre del año pasado. Lo que pasa es que el voto completo no había llegado. Llegó hasta esta semana, se leyó por tanto en el plenario de ayer, por lo que ya se pasó a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. En octubre la Sala dijo que el proyecto era inconstitucional por el fondo, porque decía la Sala que condonar el monto de los principales en las deudas con la Seguridad Social es inconstitucional. Y lo que no sabíamos es por qué era inconstitucional, por qué la Sala lo consideraba inconstitucional, eso lo conocemos hasta ahora. 4 meses después. 4 meses después. 4 meses duraron redactando. Sí, y eso es interesante porque resulta que varios magistrados pusieron notas separadas, votos salvados y toda la cosa. Pero cuando vamos a ver la sentencia, el documento completo, que es de 195 páginas, vienen varias páginas de magistrados que dicen... después de pensarlo mucho, voy a prescindir de poner la nota que había anunciado porque ya dijeron lo suficiente en el voto de mayoría. ¿Cuánto atrasó el voto completo esto? Este párrafo, ¿cuánto atrasó todo? Sí. Lucho. Interesante, perdón. Era para poner en efecto sonido. No. Pero bueno, ya llegó el voto completo. Ya leí la parte importante, entiéndase, el voto de mayoría, que fue de 4 contra 3. Y lo que dice la Sala es que tras irse a revisar las actas de la Asamblea Nacional Constituyente y ver qué fue la intención de los constituyentes a la hora de crear la caja y los seguros sociales, quedan claras varias cosas. En primer lugar, que la seguridad social es un beneficio para todos los costarricenses, no solo para los más desprotegidos, por así decirlo, como pretendían algunos de los diputados constituyentes de aquella época. Y en segundo lugar, que los seguros sociales de la caja deben ser universales, que deben tender a ser universales y que por ende están incluidos dentro del principio de universalidad el seguro a los trabajadores independientes. O sea, no se puede prescindir de él. Correcto. No se puede decir que los trabajadores además, hay un artículo completo de la Constitución que dice los derechos y garantías de este capítulo de la Constitución son irrenunciables. Entonces, por más que usted voluntariamente quiera renunciar a no tener pensión porque sabe que el sistema va a quebrar y por ende no la va a gozar, no puede renunciarla.
Es irrenunciable por eso. Exactamente. Pero bueno, la sala dice eso. La Constitución, los constituyentes crearon la caja bajo ese concepto. La crearon con autonomía constitucional absoluta en materia de los seguros sociales. Ahora, esto es siempre ha ella estado la que claro. tiene. Sí. Yo creo que desde la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, la sala había dejado muy claro que en los fondos... Quedó de nuevo claro con el voto de empleo público. Correcto. Los fondos, y es que recordemos que la caja son en realidad 3 fondos. El seguro de... Validez, vejez y muerte. Ajá, el IBM, el SEM, que es... Enfermedad y maternidad. Ese, y el no contributivo. Exacto. Esos 3 seguros en realidad es lo que conforman la sala. Y ya la sala ha dicho, la caja reina sobre esos 3 fondos. Dueña, ama y señora sobre los seguros sociales. Correcto. ¿Quién en la caja? Bueno, la junta directiva, que recordemos son 9 miembros, 3 puestos por el ejecutivo, 3 de los patronos y 3 de los trabajadores, que hay representación sindical, asociaciones solidaristas y cooperativas. Exacto. Ahora, muy interesante. ¿Quiénes son los únicos no representados en la junta directiva de la caja? Los trabajadores independientes. No tienen representación, ni voz ni voto. Que son los más aturuzados por que la caja, son los se puede que decir. Ahora, digamos, sobre los que trata este fallo. Sí, entonces, a ver, la génesis de este proyecto es que en 2005 la Caja Costarricense del Seguro Social hizo una reforma a su reglamento como para hacer aún más obligatoria el tema del aseguramiento de los trabajadores independientes. ¿En qué se traduce eso? Que un trabajador independiente que hoy quiera ir a formalizar su situación con la caja, bueno, de hecho desde el 2005, que quiera formalizar su situación con la caja, se ve expuesto a que la caja le cobre 10 años retroactivos de ingresos que posiblemente no tuvo. Puede o no puede solo haber estado un año en la informalidad, pero la caja presume 10 años. ¿De dónde salen esos 10 años? De la misma caja. De la misma caja, que es el plazo de prescripción de las deudas con la caja. Porque ellos se la establecieron, porque podrían reducirlo o ampliarlo, si quisieran. Sí. La sala ha dicho que los 10 años son bien porque la caja es la que lo define, pero ellos podrían reducirlo o ampliarlo si les diera la gana. Sí, de hecho, bueno, ahorita lo comento. Pues bueno, el proyecto en parte quería abordar esa situación. El tema es que la caja siempre ha estado con el temor de hacer condonaciones de mutuo propio, por decisión propia. Por eso cuando salió esta ley, la junta directiva lo que dijo es, a ver, yo no me pongo, pero esto tienen que consulténselo a la sala. Porque si lo hago yo me da miedo de que me digan que es que es ilegal y que todos vayamos presos. Y si es una orden de la asamblea, ustedes no pueden darme órdenes porque somos una institución autónoma. Entonces manden el proyecto a la sala. Se cumplió, se presentaron 3 consultas, 2 fueron declaradas inadmisibles, más 30 y pico gestiones de coadyuvancia y amicus curiae, que ya todo el mundo sabe que son improcedentes, pero a la gente le encanta que su nombre figure en el expediente. Y eso solo atrasa, así que muchísimas gracias porque también eso atrasa un montón. De hecho, las primeras 100 páginas del voto son puras formalidades y citas de jurisprudencia. Muchas gracias. En síntesis, la sala dice, la caja se creó con el fin de que haya seguridad social para todos y que los seguros sociales sean universales. Cualquier otro fin o propósito que se le quiera dar a la plata de los seguros sociales es inconstitucional, aunque lo defina la ley, porque ninguna norma de rango infraconstitucional, como una ley, puede ir a contrario a lo que diga la Constitución. Entonces, eso es un tema rígido, absolutamente. O sea, la sala ni siquiera puede hacer una interpretación ya como más actualizada a los tiempos de que sí, pero ahí la caja tiene que tomar en cuenta la proporcionalidad y nada. La caja es reina del tema, nadie la puede contradecir. Reina sobre los 3 seguros. Exactamente. Los 3 fondos. Y por ende la sala dice, y bueno, ¿para qué se crea la cuota de la contribución forzosa tripartita? Pues para darle sostenibilidad a los regímenes de los seguros y para que haya universalización. O sea, es que el tema de la universalización es el eje central de ese voto. La sala lo repite una y otra vez. Entonces dice, si usted condona el principal, la deuda del principal, está yendo en contra del propósito por el que se creó la cuota, que es darle sostenibilidad y universalización a los regímenes de pensiones. Por ende, toda condonación del principal es inconstitucional. Ahora, lo que sí se puede hacer es condonar intereses, multas o recargos. Pero no se le puede ordenar a la caja. Ahí está el caja problema. Tiene que hacerlo por decisión propia. Ese es el proyecto que tenía ese problema que tenía ese proyecto de Pedro Muñoz. Que aunque llevaba titulado como autorización, el contenido le decía a la caja,
Usted además del principal, usted puede condonar el principal, pero además Condone tiene todo esto. que Ajá. condonar intereses, multas y recargos. El monto de la condonación no puede ser inferior a la suma de esas tres cosas más el principal. Entonces ya ahí no es una autorización. Le estás diciendo a la caja cómo tiene que hacer la condonación. No mencionaste en el proyecto que la caja tiene autonomía sobre el tema, no mencionaste que hay que hacer estudios sobre el impacto financiero que va a tener la condonación, cómo puede afectar eso o beneficiar a la sostenibilidad de los seguros. Entonces es un proyecto inconstitucional. Entonces la sala dice, en conclusión, no puede condonarse nunca el principal, aunque la caja quiera. Nunca se va a poder condonar. Nunca se va a poder condonar el principal, nunca. Aunque la caja lo quiera hacer. La Junta O Directiva sea, de la ni caja lo siquiera quiere la hacer. caja lo puede hacer porque sería Correcto. inconstitucional. Y la asamblea no puede decirle a la caja qué condonar. Y tiene que hacerse con previos estudios de que la condonación no va a afectar la sostenibilidad del régimen de pensiones. Como el proyecto tiene todas esas deficiencias, el proyecto es inconstitucional. Va ahora a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad para que se Archivarse. arregle. Ahora, Archivarse, porque no tiene arreglo esto. No, sí puede archivarse, porque es que el proyecto está titulado bien. Tiene un nombre Pero el genérico. contenido no. Tiene un nombre genérico. El contenido es lo que está mal, que puede arreglarse. Y tenía esos goles de que se autoriza la caja, pero la condonación no puede ser inferior a tal y tal cosa. Esos son golazos que quisieron meter y salieron mal. Ahora, este voto es relevante por lo siguiente, porque pone cuesta arriba, por no decir que va a tirar a la basura, dos pretensiones que todavía están vigentes. Una es una acción del Colegio de Abogados de Costa Rica del 2018 que todavía no se ha resuelto, que ellos querían precisamente traerse abajo ese cobro retroactivo de 10 años, porque ellos estaban bajo la teoría, bajo la tesis de que el régimen de contribución forzosa a los trabajadores independientes no formaba parte, no estaba protegido constitucionalmente. Ya ese argumento central de la acción de ellos se cayó con ese voto de la sala, porque la sala dice está protegido desde 1943. Entonces, de ahí no tiene asidero ese argumento. Lo que queda pendiente es ver si la sala considera que es razonable que la caja presuma siempre para todo trabajador independiente 10 años. de que lleva 10 años trabajando en la informalidad y que debe pagar eso. Sí. Sin aportar prueba, digamos. O sea, comentaba alguien en las reacciones de Twitter a la nota que hicimos. O sea, yo pasé la mayor parte del tiempo que me están cobrando fuera del país. Ujú. Y eso es de fácil constatación porque piden el registro de De entradas y salidas y salidas de entradas. migración. Pero ni aún así la caja se lo baja. Se lo está cobrando, ¿verdad? Es todo un tema. Pero yo le comentaba a otra tuitera cuando comentábamos del tema que yo no entiendo por qué estamos buscando una solución legal forzosa a un tema que se resuelve con poner la gente correcta en la junta directiva de la caja. Porque como decía Maya ahora, el Estado y el sector privado son mayoría en la junta directiva. Tienen 6 puestos de 9. Lo que pasa es que me decía Maya ahora antes Lo de que que pasa, empezábamos a porque grabar. usualmente lo que uno ha visto que sucede es que cuando llegan las personas nuevas a la junta directiva con muy buenas intenciones, los técnicos de la caja dicen es que eso que usted quiere hacer es ilegal, entonces si lo quiere hacer yo me voy a objetar y hago mi objeción por escrito para salvar responsabilidad, entonces usted es responsable y nadie quiere ser responsable, entonces no pasa nada. Hay Y mucho dejan temor. que se siga cobrando por 10 años. Correcto. Esa es la jugada, esa es una jugada magistral de la de salvar responsabilidad cuando uno como subalterno recibe una orden del superior jerárquico que va, uno sabe que es ilegal. Sí, usted Y el salva MAE le exige a responsabilidad. uno cumplirla. Entonces uno dice, la voy a cumplir, pero voy a dejar aquí constando por escrito de que yo voy a salvar mi responsabilidad. Y que es usted el que me está diciendo que lo haga, a pesar de que le estoy advirtiendo que eso es ilegal. Correcto, y así es como, porque además... así Ahora, es como yo no se deciden entiendo. muchas cosas porque hay muchos jerarcas Ahora, que yo no entiendo saben. cómo sería ilegal cuando es la caja la que toma sus propias decisiones sobre el tema. Entonces, a mí ese argumento de que esto es ilegal no me suena. Que te diga, si usted hace esto, la sostenibilidad del régimen de seguro de pensión se va a poner en peligro, ahí sí. Sí, pero es que tú... Ahí sí. Pero entonces, ahí sí, esa decisión tu obligación. no debería tomarse. Sí, pero es así es como la han sostenido todo este tiempo. ¿Qué? Con ese argumento. El argumento es, se pone en riesgo la sostenibilidad de la caja. Bueno, lo siento, es que si hay un estudio técnico que dice que si ese cambio pone en peligro la sostenibilidad del régimen, pues no debe adoptarse. Hay que buscar otra alternativa. Entonces vamos a seguir viviendo la mitad del país en la informalidad. Esa es la consecuencia lógica de lo que acabas de decir. Qué triste. Así es.
Es lo que hay. Pero bueno, eso fue lo que pasó con el proyecto de condonación de deudas de la caja. Ah, y el otro proyecto que se va a caer, naturalmente, que no se va a poder aprobar, es uno de Jonathan Prendas que pretende equiparar lo que cotizan los trabajadores independientes y los trabajadores asalariados, porque resulta que los trabajadores independientes tienen un porcentaje de cotización superior al de los asalariados. Él quería equiparar eso. O sea, era una instrucción a la caja de que lo equiparara y ya la sala dijo, usted no puede... La Asamblea Legislativa ni el Poder Ejecutivo pueden decirle a la caja qué hacer, fuera del marco de la Constitución. Y el marco de la Constitución para la Asamblea Legislativa, para con la caja, es darle la plata que la caja necesita. Básicamente. Cuando la necesita. Y el del Ejecutivo es nombrar sus 3 directivos y su presidente ejecutivo. Y para de contar. Eso fue todo. Eso es todo. Temas denso, y este sí lo va a comentar Mai porque... El siguiente tema. A ver, es todo un tema. Todos sabemos que los grandes casos de corrupción que se conocieron el año pasado, entiéndase Cochinilla y Diamante, en específico esos dos, se tramitaron en parte, o digamos, se logró recabar evidencia porque se hicieron intervenciones telefónicas. Las intervenciones telefónicas se pudieron hacer porque había una declaratoria de que el caso se consideraba crimen organizado. El tema es que desde el 2017 en Costa Rica la Asamblea Legislativa aprobó una ley que crea justamente una jurisdicción especializada en delincuencia organizada en Costa Rica. Recuerdo, estábamos todos emocionados. Que sí, qué dicha, man. Vamos a tener una jurisdicción especializada en combate a eso. Correcto. Y nunca le metieron plata. Esa jurisdicción no ha empezado a operar porque la Asamblea Legislativa nunca le ha dado la plata al Poder Ejecutivo para echarla a andar. Entonces, cuando se aprobó en 2017, la ley tenía un transitorio que era 12 meses después de su publicación. Al filo de cumplirse los 12 meses. Eso se cumplía en octubre del 2018. Entonces, el gobierno de Luis Guillermo Solís se da cuenta de que no hay plata ese año para lo que se tiene que empezar a hacer en octubre, que es que esta jurisdicción se cree. Entonces, mete otro proyecto de ley y ese se aprueba y pasa a 24 meses después de su publicación, o sea, octubre del 2019. Tiran la pelota un año más para adelante. En agosto del 2019, estamos hablando de 3 meses. Ajá. 3 meses antes de que empiece a regir esta ley, el diputado Gustavo Viales, con 5 firmas adicionales, que ahí está otro Roberto Vargas, Jorge Luis Fonseca, Roberto Thompson y Enrique Sánchez, presentan un proyecto que hace una serie de reformas a la ley de la jurisdicción contra la delincuencia organizada. O sea, no solo patea la bola, sino que hace unos cambios que habían sido recomendados, a pesar de que la ley no ha estado rigiendo nunca. Este proyecto se presenta, pero es hasta el 8 de octubre, y aquí las fechas son importantes. El 8 de octubre del 2019, el plenario aprueba dispensarlo de trámite, porque ya iba a empezar a regir la ley. Yo recuerdo eso, sí. Entonces se pusieron a correr. Y entonces dispensan de trámite, y el 14 de octubre del 2019... Además, creo que hasta recuerdo que la que metió la dispensa de trámite fue Floria Segrea, porque doña Floria siempre ha estado muy pendiente del tema de cuándo entran a regir los códigos procesales que se han emitido sin plata para que entren a regir. Entonces, el 14 de octubre del 2019 se le da el primer debate y para ese momento ya la ley había entrado a regir. Ahora, ¿cuál es el problema de que la ley entre a regir? Que traía derogatorias. La ley traía derogatorias y las derogatorias tienen efecto inmediato una vez que la ley está vigente. Entonces, a partir del 13 de octubre del 2019 se derogaron 4 artículos de la ley previa que tramitaba el tema de las intervenciones en casos de crimen organizado. De la ley de crimen organizado. Exacto. La ley, para recordar cómo se llamaba, es la 8... Se llama Ley de Crimen Organizado. 8754, exacto, que es la que estaba antes de esta. Entonces, entró a regir momentáneamente. Entró a regir. Se derogan automáticamente los artículos. En ese momento se derogan y el pasa? proyecto que ya está dispensado a trámite y ya se está aprobando en primer debate no incluye una restitución de esos artículos derogados. Lo único que hace es, bueno, las modificaciones que incluyeron y aplazar, digamos, tirar el plazo y ya no a una fecha fija para dejar de estar pateando la bola, sino que el plazo se pasa a 18 meses después
de que El Poder Judicial recibe la plata para ponerlo. de que se asignen los recursos. O sea, digamos, eso sería junio del año siguiente al año en que recibió la plata, más o menos. Pero no, eso era una medida para dejar de patear la bola. Pero entonces la ley se termina aprobando el 17 de octubre y publicando el 30 de octubre. Entonces esos 17 días que la ley, entre un transitorio y otro, derogaron esos 4 artículos y nunca fueron restituidos. Ahora, a mí me parece raro que ya una ley que entró a regir, porque la ley entró a regir, La ley entró a regir. una ley posterior le diga, no, es que porque además decía, esa ley decía rige a partir de su publicación. No. Las Sí. derogatorias, como la ley como un todo o las derogatorias. La ley como un todo. Decía rige a partir de su publicación. Rige 12 meses, después 24 meses, pero ajá. Ok, pero se cumplió, o sea, se había cumplido el plazo. Se cumplió el plazo. O sea, entró a regir. Entró a regir. Entonces, ahora, a mí me parece muy raro, o sea, yo no veo cómo es legalmente procedente que una ley que ya entró a regir, Otra ley. le diga, no, usted va a entrar a regir después. Porque Correcto. ya está vigente. Correcto. Yo creo que esta ley Y es... eso no me suena que sea correcto, ¿verdad? Eso es un tema de inseguridad jurídica, que es lo que estamos viendo ahorita. que es lo que tenemos ahorita. El problema es que nadie se había dado cuenta. Yo creo que todo el mundo asumió que lo derogado nunca entró en efecto. Sí, que como la Asamblea lo prorrogó otra vez, entonces estaba la ley tal y como está. Ajá. Pero no, o sea... Pero no, los efectos a ver, jurídicos se estos son- consuman a ver, cuando sí. la ley rige. A ver, aquí es importante mencionar que no solo importa la intención de la ley, sino la técnica con la que se hace. Y el momento. Y el porque momen- cuando los vos lo momentos, votaste, ya la ley estaba en efecto. Sí. A pesar de que no había, digamos, la jurisdicción lo que hace. Ahora, ¿cuál es el tema? Ahora, que ahí aquí el punto es el artículo 2. Aquí juega otro actor que es el SINALEVI, el Sistema Nacional de Legislación. El Sistema Nacional de Legislación lo que vigente. dijo fue, asumió la prórroga y dijo, ok, esto está derogado a partir de la fecha tal. Sí, de hecho, si ustedes le revisan, al menos de que lo hayan cambiado ya a raíz de la resolución del juez, dice que el artículo 2, bueno, los artículos que se iban a derogar Será derogado una vez. serán derogados pase el 18 plazo. meses después de que el... Pero no, o sea, ahí está, Ya están ahí derogados. está un problema. Ya Exacto. estaban derogados. Ahí ya están derogados. Y eso es Exacto. lo que... Ah, bueno, y todo esto porque en el caso Cochinilla, para aterrizar, los abogados defensores de las empresas cuestionadas dijeron, no, esto está derogado, entonces todo se cayó. Esta evidencia no es válida. Ahí, ¿cómo se llama? el fruto prohibido. Algo así. La manzana envenenada, ahí- toda la evidencia es ilegal, el caso queda contaminado, las escuchas son ilegales, las intervenciones son ilegales, tienen que dejar libre a mis representados que están en prisión preventiva. Correcto. Y adiós, casito. todo se cae. Lo que argumentaron fue una actividad procesal defectuosa. Ajá, ¿cuál fue el caso cuál el expresidente que se cayó precisamente por evidencia De ilegal? Miguel Ángel. Eso mismo, esa es la jugada Miguel Ángel. Exacto. Eso es... pero bueno, entonces... ya me distrajiste, Luche. Perdón. Los abogados argumentaron eso, el juez dijo no, y bueno, ya Diego en el reporte de ayer explicó la argumentación del juez en esa resolución, que es básicamente... bueno, antes de... El tema importante, porque esos artículos son importantes, serían que todo se caiga, si no es toda la ley. Porque lo que hacía el artículo 2 en específico era que definía, digamos, usted estaba tramitando su investigación y había un juez, y usted ante ese juez decía, digamos, que era el que le correspondía por el caso, esto es crimen organizado, y el juez le decía sí o no, y entonces si es crimen organizado Puede hacer intervenciones, puede hacer una serie de escuchas. cosas, si no es, no las puede hacer. Y además... La ley... Además duplica los plazos Correcto. procesales, Duplica digamos. los tiempos de todo. Entonces, la ley nueva, la que crea la jurisdicción especializada, lo que hace es que usted tiene que ir a hacer esa petición a esa jurisdicción especializada. Que todavía no existe. Que todavía no existe. Entonces, el argumento de la defensa, y yo creo que el argumento del juez también sostiene esto, en este momento, en este país, no existe ningún juzgado autorizado para ir a pedir una tramitación de crimen organizado. Y por ende no se pueden hacer escuchas. No se pueden hacer escuchas, no se pueden hacer trámites de crimen organizado en este momento. ¿Y estamos en eso desde qué año? ¿Desde Desde 2019? el octubre del 2019. Santísimo. Em, O sea, que el caso Cochinilla tal vez no, pero Diamante... Diamante se cayó por completo. Diamante no va a ir a ningún lado por este tema si depende única y exclusivamente de las escuchas y de la declaratoria de crimen organizado. Si depende de otras cosas, no solo de eso, puede ser que avance. Ahí está, ahí entra en juego el testigo estrella que está en la Municipalidad de Corredores peleando por su salario. Básicamente. Que lo echaron, lo restituyeron y ahora le están pagando solo 80,000 colones a la quincena. Correcto, porque entonces lo que dice el juez es que, ok, sí, este artículo fue derogado, pero la derogatoria fue posterior
a la solicitud que se hizo en el caso Diamante. Entonces, como esa solicitud se hizo antes, Diamante no, en el caso Cochinilla. Como esa solicitud se hizo antes, ya estaba declarado como crimen organizado, todo lo demás procede. Ahora, eso está todavía en el aire porque los abogados defensores apelaron esa decisión y ahora vamos a tener que ver qué pasa. Ahora, todo esto se origina del error legislativo. Por aprobar una ley, justamente que prorroga una ley que ya estaba vigente, sin restituir, digamos, a los juzgados. ¿Qué esperaría uno? Bueno, yo esperaría que el lunes a primera hora los diputados metan un proyecto para restaurar ese artículo 2. En el tanto, no sé... Los artículos derogados, sí. Los artículos derogados, en el tanto ahora, no entre a regir la jurisdicción especializada. Sí, porque tal vez alguien como yo podría pensar, pero ¿por qué no meter una interpretación auténtica? Porque es que la interpretación auténtica tiene efecto retroactivo y no hay efecto retroactivo en materia penal que pueda ser aplicable en perjuicio de los imputados, solo puede ser en beneficio. Por eso, por ejemplo, si hoy se baja la pena de cárcel por asesinato, a los que ya están condenados les beneficia retroactivamente. Pero si se sube, no les va a afectar. No les sube en años. Exactamente. Entonces, aquí en este caso, una interpretación auténtica no procedería. Entonces, sí, aquí urge que se presente el proyecto para restituir esos artículos, porque entonces ya tenemos meses... Años. Sin que sea legal hacer intervenciones telefónicas. En casos de crimen organizado. Exacto. No hay declaratorias de crimen organizado. O sea, es más, todos los fiscales del país, si están tramitando algo como están ya prevaricando. Pidieron crimen organizado, todo su caso se le va a caer. Están prevaricando. Exacto. Ahora, putica, como nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta es lo que de digo esto. yo, es que, digamos, ¿cómo es que los errores legislativos de este grueso pasan en los temas de corrupción única y exclusivamente? Qué conveniente, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, por eso yo comprendo a la gente que al titular que nosotros hicimos de esa nota que hiciste vos, que pusiste error, en los comentarios ponen error entre comillas. Solo que uno intenta presumir buena fe. No siempre se puede, pero bueno, yo en este comprendo caso las no suspicacias de que la gente considere que aquí hay algo raro, siendo un proyecto del diputado Gustavo Viales, cuyo padre está cuestionado por el caso Diamante. No está por el caso Diamante. No, es el caso Azteca. Ahora, para que ustedes se hagan una idea, tanto la dispensa de trámites como el primer y segundo debate se aprobaron de forma unánime. Okay. Toda la asamblea, y por eso fue que yo puse la asamblea legislativa cometió un error. Porque la dispensa de trámites fue 38 a favor, 19 ausentes. El primer debate, este es el primer debate, 43 a favor, 14 ausentes. Segundo debate, 41 a favor, 16 ausentes. Nadie se opuso, nadie nunca dijo, hey, pero esto ya está, ya rige y pero aquí además, no estamos restituyendo pero además lo que los quitamos. Magistrados de la Corte, o sea, la sala tercera en que está, la fiscalía en que estaba. Bueno, la sala tercera yo sé en que está, en nada, nunca, pero... mientras tengan a Jesús Ramírez ahí dormido, vamos a seguir viendo estas cosas. Wow. Pero bueno, esto es un terrible sazón. Putica, y es que uno ni siquiera podría decirle, la Asamblea Legislativa debería crear una comisión investigadora para ver cuántos casos se van a caer, una auditoría, porque la Asamblea está embarrada en el problema. Se va a caer todo, o sea, yo creo que Cochinilla se salva por esa interpretación que está haciendo el juez, todo lo demás... Que veremos. Que hay que esperar que supere la apelación. Yo creo que el argumento del juez fue una jugada, una interpretación muy inteligente en su caso. Jodió a todos los demás. Ahora... Sí, porque además, o sea, el perjuicio sacó un comunicado que además directamente dice, el artículo 2 de la ley de crimen organizado está derogado por un error legislativo. Correcto, y así es. Y en este momento los fiscales no tienen a dónde acudir para ir a pedir que algo sea calificado como crimen organizado. ¿Será que el Tribunal de Apelaciones se suelta la papa y manda a preguntarle a la sala, ¿qué ocurre con este cosa? ¿Está derogado o no está derogado? Y sabemos que la sala va a decir que está derogado, es que no hay nada que hacer. Una vez... O dice, no voy a evacuar esta consulta. Todo el mundo se quiere lavar las manos. Pero bueno, eso fue lo que pasó con yo siendo magistrado de la sala cuarta, yo no voy a evacuar esa consulta. Voy a enfermarme ese día para que llegue un suplente. Van a salvar responsabilidad, ¿no? ¿Cómo es cuando van a excusarse y los suplentes van a excusar? Y entonces entran ellos y ya no tienen responsabilidad por lo que resuelvan. ¿Sí? Exacto, pero bueno. Estos eran los dos temas gruesos de esta semana. Pasemos a los temas más light, más sencillos. Empecemos por el principio. El lunes se juramentó el nuevo diputado Edgar Joel
Álvarez. Álvarez. Correcto. Que es diputado por el Partido Unidad Social Cristiana, a pesar de que él en su discurso inicial dijo soy independiente, Pero no pero ha presentado la gestión de todavía, renuncia. entonces le rechazaron Entonces, su primera solicitud de el asesores. lunes llega y dice, quiero, doña Presidenta, doña Silvia, deme el tiempo que hoy le tocaba a Marinés doña Solís. Marinés, ajá, y se lo dan. Porque ese día le tocaba control político a Marinés Solís. Y se lo dieron. Y yo, ok. Luego ayer sacó La Nación que el señor había pedido un nombramiento de 6 asesores de confianza. Y el directorio se lo rechazó porque no venía con la gestión hecha por Pablo La Heriberto jefatura de Abarca, que es fracción. el jefe de fracción. Y él no se ha declarado Y independiente. él no se ha declarado independiente. Básicamente el Entonces, señor entró mamando, pues no sabe lo que está haciendo. No es que entró mamando, es que alguien le está aconsejando que no cometa los errores que cometieron los diputados independientes que ya están. Este mae tiene a un bicho hablándole al oído de las cosas que debe y no debe hacer. Porque además, como no se ha declarado independiente, está usurpando el campo de Marinés Solís en las comisiones en las que Marinés Solís era miembro. Estaba en la Comisión de Hacendarios, en las audiencias con la Contralora General de la República, que estaba viendo los proyectos de créditos externos que tiene ahorita el gobierno. El mae estaba ahí. Y Silvia no ha hecho la declaratoria de sí, usted va a estar en tal y tal comisión. Ya. Bueno, ahí le toca a la Es un vivazo. Ah, y es que la presidenta no está. Es un vivazo. Además no está Silvia, ¿sí? Silvia no está, eso Hasta explica mucho. andan en la ONU. Pero es un vivazo. No puedo omitir mis comentarios. Pasemos a otros temas. Proyectos dictaminados esta semana importantes. Se le dio un dictamen a un proyecto de objeción de conciencia. El proyecto Jonathan Prendas, con trámite cuestionable porque el proyecto estaba atiborrado de emociones. Que se Y votaron sin resulta, registro. y resulta y acontece que ya hace varias semanas, meses inclusive, doña Silvia había anunciado en reunión de jefaturas de fracción que iba a ser obligatorio que en las actas de las comisiones quedara consignada la forma en la que votaron los diputados, los temas que ahí se voten. De hecho, se emitió un acuerdo de directorio que dice es obligatorio a los presidentes de las comisiones usar el sistema de votación digital. Tiene que quedar consignado en el acta cómo votó cada diputado, cada cosa. Pero resulta y acontece que la Comisión de Gobierno y Administración, que la preside Pablo Heriberto Abarca, dijeron, no vamos a usar el sistema, vamos a votar a mano alzada. Entonces salieron de las mociones súper rápido. Sí, para salir Lo que rápido yo era. quiero ver es, porque digamos, el acuerdo del directorio tiene ahí una cláusula de escape, que dice, si no puede usarse el sistema o si no quieren usarlo, pueden votar a mano alzada, pero en el acta tiene que quedar consignado cómo votó cada quien. De todas Si lo formas. registraron en el acta, No ahora, hay nada que hacer, no hay nada que exactamente. hacer. Pero estoy seguro que no lo hicieron. Entonces el proyecto ahí técnicamente tendría un vicio de procedimiento si se interpreta que la resolución del directorio era por sí misma suficiente para ser vinculante a los presidentes de las comisiones. Entonces ahí están, veremos. Pero bueno, avanzó. En todo caso, vienen las mociones de diputados en reiteración. contra las van a reiterar. O sea, Y ahí el proyecto no va a salir. Exacto. El Otro proyecto- proyecto que llegó a buen puerto fue el de penas, el que quería subir las penas por aborto, que quería equiparar las penas de aborto. Yo que dijiste, llegó a buen puerto. Y no, yo ese es archivo, ese es un buen puerto. Ese es el buen puerto, sí. Llegó a buen puerto, quería equiparar las penas de aborto Con con homicidio las calificado. penas de homicidio calificado, que este proyecto fue archivado en la comisión, no sé cuál comisión fue la que archivó esto, Derechos Humanos, Mujer. Derechos humanos creo que estaba. Creo que sí, porque salió Nielsen hablando del tema. No, mentira, estaba en la de... no sé. Ok. Se dictaminó también un proyecto con el cual Lucho está sumamente contento y es que establece una responsabilidad civil a organizaciones religiosas por su participación en casos de abuso de menores. Comisión de Derechos Humanos, sí. Este proyecto que dice Maici salió de la Comisión de Jurídicos. Es un proyecto que lo presentó por sí solo don Eric Rodríguez Steller. Y sí, lo que hace es meter en el Código Penal que las iglesias evangélica, católica, las organizaciones religiosas van a ser civilmente o solidariamente responsables civiles de los delitos que cometan sus sacerdotes, pastores o ministros religiosos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que, por ejemplo, si esta ley hubiese estado ya vigente hace mucho rato y ahorita que está en juicio Mauricio Víquez, la Iglesia Católica, si Mauricio Víquez es condenado, la Iglesia Católica sería condenada civil solidaria a pagar por los crímenes que cometió Mauricio Víquez.
Pagar en efectivo. Exacto. Sí, porque don Eric decía en la justificación del proyecto que, los países donde existe ese tipo de responsabilidad, donde no existe, como por ejemplo Costa Rica, lo que ocurre es que cuando hay condenas a esos ministros religiosos, a esas figuras religiosas, esas personas tal vez no tienen dinero, no tienen recursos, entonces no tienen cómo pagar las indemnizaciones, entonces se quedan una condena de papel. Entonces ahí entra entonces a jugar la organización de la que formaba parte para que pague también por el daño que se causó. Correcto. Es un proyecto que se dictaminó con 5 votos a favor, 2 en contra. Votaron en contra Jorge Luis Fonseca, Liberación, que fue interesante porque le dio el tiempo a Paola Vega, el de él, para que Paola defendiera más el proyecto. Paola se puso a hacer un recital de todos los crímenes sexuales que han cometido figuras religiosas en el mundo. Y el otro que lo votó en contra fue Mireille Alvarado de Restauración Nacional. No. Entonces el proyecto sale con dictamen afirmativo de mayoría. Franji Nicolás, que es la que preside esa comisión, dijo: lo voy a votar a favor, pero es que se dictaminó porque se le venció el plazo. Entonces no se hicieron consultas, ni mociones, ni nada. Entonces digo, lo voy a votar a favor, pero hay que hacer todo eso, ¿verdad? En el trámite de plenario. Tengo buenas expectativas de que va a salir positivo el proyecto. Y por eso, aunque ustedes no lo crean, llegó el día que nunca creímos que llegaría. Eric Rodríguez Steller, y aquí sí me atribuyo la responsabilidad para que sea el Maib salva el voto. Eric Rodríguez Steller es por primera vez en la historia de Curul en Llamas el diputado de la semana. Algo que no sucede frecuentemente. Creo que ya a los nefastos, digamos, alguna u otra vez le hemos dado el título. Creo que inclusive a Shirley. Hasta las peores personas tienen sus momentos buenos. Sí, pero bueno. Aquí, inserte meme de ¿cómo es? Descorazonado. Descorazonador. La peor persona que conoces acaba de hacer una excelente acción, un excelente punto, un excelente discurso. Esa fue esta semana para Eric Rodríguez. En fin, el otro proyecto que avanzó fue, ya llegó el veto de cannabis a la comisión. La comisión acogió los artículos vetados por... Acogió el veto. Acogió el veto, entonces ahora va al plenario a repetir debates. Solo Paola Vega votó en contra y es gracioso porque es Paola Vega la que tiene que redactar el informe al plenario de cómo tiene que quedar el proyecto ahora. Naturalmente esperamos, creo que los proyectos vetados cuando salen de comisión tienen prioridad en la agenda plenaria, entonces debería salir relativamente rápido cuando baja el informe. Y conociendo a Paola Vega y el empeño que le ha puesto a ese proyecto y en general a la comisión de ambiente, pues debería bajar rápido. Anécdota graciosa: ese día que se votó el veto, el diputado Mario Castillo del PAC hizo un reclamo general porque el día que se votó el proyecto en segundo debate, los diputados de la comisión de ambiente se tomaron fotos en plenario sin él. Entonces hizo un reclamo. Bastante dolido estaba el diputado por esa acción. Correcto. Y el último tema es, dice Lucho, que se aprobó en segundo debate un proyecto de ley que viene a obligar a los parqueos públicos. Bueno, antes de pasar a ese, mención importante de que se dispensó de trámites el proyecto para eliminar la restricción vehicular. Cierto. Yo honestamente, en otro tiempo, yo habría dicho, esta es una irresponsabilidad legislativa. Qué increíble. Es una irresponsabilidad legislativa, pero el Ejecutivo se lo ganó. Honestamente, no voy a entrar a defender al Ejecutivo. No supieron defender esta medida. Yo lo dije en diciembre. Sí. O sea, el no haberlo quitado cuando se pudo haber quitado en el mes de diciembre la restricción completa, lo único que iban a lograr era agrupar a la oposición. Pero bueno, esto es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr